Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Miré el anuncio, insegura de si mi cerebro febril de adulto lo estaba leyendo bien. Se busca a alguien para que me infecte con un virus. Debe verificarse que está enfermo, con documentos que lo demuestren, con no más de 2 días de antigüedad. Debe estar dispuesto a permitirme pasar tiempo cerca de usted. Pagaré 500 pesos por 8 horas en su compañía, a pesar de la posible contracción del virus. Por favor, envíe un correo a... y su dirección de correo electrónico. Yo solo llevaba enferma 3 días, pero el virus me había afectado durante los 2 meses anteriores. Me habían despedido del trabajo después de que una caída en los beneficios provocara la quiebra de la tienda. Mi jefe se disculpó mucho, pero aún así no pudo mantener las puertas abiertas. Después de eso, todos fuimos a parar a la cola del desempleo, pero el subsidio no era tan bueno como las horas extra que había estado haciendo antes del cierre. Había estado viviendo un poco por encima de mis posibilidades y las facturas empezaban a acumularse. Enfermar me había arruinado la búsqueda de empleo, y 500 pesos por no hacer nada más que dejar que un extraño entrara en mi casa durante 8 horas sonaba como un sueño hecho realidad. Me puse en contacto con él y se ofreció a venir esa misma noche, con el dinero en la mano. Hablamos de horarios. Soy una gran ave nocturna y él accedió a venir alrededor de las 6 de la tarde. Su golpe en la puerta me sacó de mi estupor alrededor de las 5:58 y me levanté a trompicones para abrir. No esperaba que me recibiera un hombre bien vestido de unos 30 años. Me había imaginado a un bicho raro, tal vez a alguien a quien le gustaba estar enfermo, pero este tipo era sorprendentemente formal. Llevaba pantalones negros, una camisa de botones, no llevaba mascarilla y tenía el pelo castaño muy corto, con unas pequeñas gafas de montura cuadrada y dorada que le daban un aspecto de banquero. Me estrechó la mano, algo que nadie había hecho en mucho tiempo, y sacó de su bolsillo un sobre con dinero. Me mostró los 5 billetes de 100 pesos y lo conduje a la sala de estar. Se sentó en mi sillón, inclinándose hacia adelante mientras yo me desplomaba en el sofá y me miraba fijamente. Entonces, le pregunté: ¿y ahora qué hacemos? Se encogió de hombros. Simplemente, haz lo que sueles hacer. Ver televisión, jugar videojuegos, lo que sea. Con suerte, mi proximidad será todo lo que se necesite para que contraiga la enfermedad y así lograré mi objetivo. Me preguntaba por eso, le dije, estornudando en un pañuelo de papel y haciendo una mueca de dolor mientras él se inclinaba más cerca. Se supone que esto es bastante malo. ¿Por qué exactamente lo quieres? Se rió entre dientes. Te lo diría, pero sinceramente, sonaría a locura. Me encogí de hombros. No es como si tuviera otra cosa que hacer que ver Netflix durante las próximas 8 horas. Dímelo, hará que el tiempo pase. Echó un vistazo a mi estantería, sus ojos vagaron como si estuviera buscando algo antes de levantarse y tomar el libro de bolsillo del medio. Era un libro nuevo, Filsare Foregone, y asintió mientras inspeccionaba el lomo. Debió haberle gustado lo que vio, porque sonrió y me ofreció el libro. Veo que eres fan de mi trabajo. Te lo firmo si quieres, pero mis libros son parte de la razón por la que estoy aquí. Entrecerré los ojos hacia él. ¿Eres Timothy Corbin? ¿El tipo que escribe la serie Ghost Grass? Sí, 3 veces bestseller del New York Times. Me quedé boquiabierta durante unos segundos antes de hacerle mi siguiente pregunta. ¿Por qué demonios estás en mi apartamento tratando de enfermar? Pero la sonrisa era triste. ¿Podrías decir que mi escritura es la razón por la que estoy aquí? Luego se sentó y se puso cómodo antes de contarme la historia más extraña que jamás había escuchado. Me enfermé hace aproximadamente un mes. Llegó rápidamente, con tos y fiebre, síntomas típicos de gripe. Pero le aseguré a mi agente que no sería un problema. Había terminado mi última novela y la tendría en un escritorio a finales de mes. Los primeros días no fueron tan malos. Todavía estaba lúcido y logré trabajar un poco. Avanzaba a buen ritmo,
haciendo buenos progresos cuando la verdadera enfermedad atacó. De repente, tenía fiebre, estaba aturdido y apenas podía concentrarme lo suficiente como para levantarme del sofá. Me pasaba los días en un estupor, drogado con medicamentos para el resfriado y apenas coherente. Mis noches consistían en dar vueltas, en un estado febril que me hacía dudar si estaba soñando o despierto. Tuve estos sueños, ya ves, digo sueños porque no puedo recordarlos, pero no podía hacer nada más que recordarlos en ese momento. Me sentaba en mi sofá y murmuraba sobre ellos todo el día, dándoles vueltas mientras intentaba entenderlos. Levanté una ceja hacia él. Eso suena bastante mal. Parece que no lograste mucho. Todo lo contrario. Cuanto más desvariaba sobre la historia, más empezaba a escribir sobre ella. No tanto escribir, supongo. El otro día leí mis notas y eran más bien desvaríos de borracho. En algún momento, pasé a narrarlas. Simplemente, recuperaba la conciencia frente a mi computadora, escribiendo furiosamente una historia, sin estar seguro de lo que estaba haciendo o cuánto tiempo llevaba haciéndolo. Las historias eran geniales, pero estaban tan fuera de lo que normalmente hacía que mi cerebro incoherente no podía entenderlas. A medida que la fiebre empeoraba, me metía en estos estados de fuga y simplemente escribía durante horas. Un día salí de uno y encontré un correo electrónico de mi agente. Le había enviado un borrador de una de mis historias. Estaba muy preocupado. Estas historias eran raras, completamente locas, y me preocupaba que me abandonara como cliente si leía lo que mi cerebro febril había estado cocinando. Dio un sorbo a su café, humedeciendo la garganta, y mi propio cerebro febril se impacientó un poco. Entonces, ¿qué pensó ella? Oh, le encantó. Dijo que era lo más singular que había leído en años y quería saber cuándo terminaría. Al leer lo que le envié y lo que estaba trabajando antes de mejorar, puedo ver de qué estaba hablando. Es similar a muchas cosas y completamente diferente a la vez. Es una historia temporal que se sitúa completamente fuera de los procesos normales. Parece contener dos antagonistas y ningún héroe, una guerra con nada más que pérdidas y apuestas que no parecían tener ningún sentido. Era casi Lovecraftiano y me encontré tan interesado en saber cómo terminaba como ella. Ahí surgieron los problemas. Miró con anhelo mi vaso de agua y se lo deslicé por la mesa de centro. Si quería enfermar, bien por él. Al fin y al cabo, estaba pagando, así que más le valía sacarle provecho a su dinero. Extendió la mano y se lo llevó a los labios, la garganta trabajando mientras tragaba. Traté de no sentir náuseas. Probablemente había bebido de él. Pero mis medicamentos estaban controlando la fiebre, y la fiebre era lo que me mantenía en mi estado mental alterado. Siempre tenía cuidado de no excederme, pero el subidón era más que un poco embriagador. Viajaba en el tiempo en esos momentos, empezando en mi sofá y volviendo a la conciencia frente a mi computadora mientras terminaba más páginas que nunca. Reduje un poco la dosis de algunos de mis medicamentos, queriendo prolongar esto todo el tiempo que pudiera. Pero, finalmente, mi cuerpo empezó a mejorar. Mi fiebre disminuyó y mis estados de fuga se hicieron cada vez menos frecuentes. No podía acceder a ese mundo oculto, y la historia no era algo que pudiera inventar sobre la marcha. Era desconocida, nunca antes vista, y mi mente no podía empezar a acceder a ese lugar. Mi agente estaba ansiosa por tener más, queriendo un final y una secuela. Y fue entonces cuando empecé a pensar en contraerla de nuevo. Levanté una ceja ante eso. Sé que eso es lo que te trajo aquí. Eso es lo que me dijiste por teléfono, pero todavía me cuesta creer que quieras esta porquería. Es miserable. Entre los dolores de cabeza y la fiebre casi constante, parezco existir en un estado de miseria. Algunas personas lo están experimentando peor que eso también. ¿Qué pasa si te toca la versión realmente mala y eres hospitalizado? Parece que eso podría arruinar tu escritura. Se encogió de hombros. Esa es la cuestión. Incluso cuando estoy experimentando los mismos síntomas que tú, todavía me dan ganas de escribir. No sé si es subconsciente o qué, pero mi cerebro toma el control y obliga a mi cuerpo a escribir. Tal vez ni siquiera sea mi mente consciente. Tal vez sea este lugar al que he accedido en mi estado de fuga.
Ya he tenido esto 3 veces. ¿Sabes? Si hubiera tenido agua a mano, la habría escupido. ¿3 veces? Dios mío, casi nunca se oye de alguien que lo tenga más de 2 veces. Después de que me mejoré la primera vez, me costó seguir el ritmo, dijo, con la mirada repentinamente perdida. Intenté fingir, pero no era lo mismo. Mi agente empezó a notarlo. Empezó a devolverme mis cosas con notas como, necesito más de la voz que tenías en tus primeros borradores. Empecé a desesperarme. Me dijo que había compartido mis notas con algunos de sus colegas y que estaban muy entusiasmados con cómo se desarrollaría. Así que empecé a atar cabos y decidí que necesitaba recrear la situación. Necesitabas volver a enfermar, dije. Asintió. Necesitaba volver a enfermar. Empecé lentamente, esperando en hospitales y caminando buscando personas enfermas. Pero me desesperé al cabo de un tiempo. Tuve suerte la primera vez, un encuentro casual en la casa de un amigo enfermo. Un viaje a su apartamento más tarde y volví a donde empecé, febril y tosiendo en mi sofá y esperando que comenzaran los saltos de tiempo. ¿Lo hicieron? ¿Estaría publicando el anuncio si no lo hubieran hecho? Sin embargo, esta vez algo fue diferente. Esta vez tuve algunos de los sueños más vívidos que jamás había tenido. No solo oía hablar de las hazañas de mis 2 antagonistas. Los vi jugar a sus juegos de sombras, maniobrar sus piezas, arrebatar territorio y perderlo de nuevo. Todo el tiempo, los estaba narrando. Se convirtió en una manía para mí. Me negué a tomar nada para la fiebre esta vez, pero no pareció importar. Después de una semana, mis fiebres estaban disminuyendo y volví a intentar fingir, pero no pude. Ni siquiera lo intentaría. Necesitaba los sueños. Necesitaba las visiones. Necesitaba el ataque de escritura que nunca recordaba. Fue entonces cuando empecé a publicar los anuncios. La mujer del periódico no quería publicarlos, dijo que era morboso, pero una vez que le ofrecí pagar el triple de la tarifa, cedió. Mientras lo veía hablar, reflexioné que se veía un poco enfermo, no físicamente, sino mentalmente. Parecía un adicto describiendo su droga favorita. Mientras hablaba, se rascaba el brazo, su rostro adoptaba una mueca sonriente mientras describía las visiones. Comencé a preguntarme cómo esta enfermedad, o tal vez era la historia, lo había afectado. Quería decirle que se fuera por su propio bien, pero realmente necesitaba el dinero. He invertido casi $5,000 para conseguir esto de nuevo. ¿Te dije que cada vez que publico el anuncio, alguien responde? Sin embargo, después de tantas veces, mi cuerpo ha desarrollado anticuerpos y cada vez que lo contraigo, es un poco menos efectivo. La última vez que lo contraje, apenas lo tuve una semana. Estaba tan ansioso por sacar algo de trabajo de él y no creo que haya sacado más de 30 páginas de toda la semana. 30 páginas, me quedé boquiabierta. No era escritora, pero eso parecía una cantidad prolífica de trabajo para una persona enferma. Lo sé, vergonzoso. La primera vez promediaba casi 30 páginas al día, pero después de la primera vez, nunca lo logré de nuevo. ¿Estaba sacando tanto al día? Sus ojos se vidriaron un poco y no pareció contento con lo que vio al mirar mi techo de palomitas de maíz. Las veo constantemente. Simplemente, no puedo entenderlo por mi cuenta. No puedo transmitir algo como tormentas luchando por la supremacía, placas tectónicas chocando entre sí mientras intentan cambiar la Tierra. Los estados de fuga me permitieron acceder a algo primitivo que podía entender estas ideas. Mi insignificante cerebro de lagarto simplemente no puede sacar nada de ellas. ¿Sabes? Leer estas cosas que he escrito, entendiendo solo lo suficiente de lo que he escrito, me asusta un poco. ¿Cuánto de tu libro has escrito?, le pregunté, sin estar segura de si quería la respuesta. Se rascó de nuevo, pareciendo incómodo, pero aún queriendo hablar de su droga de elección. He escrito 5 libros. He catalogado las vidas de estos 2 desde el momento de su nacimiento hasta el último encuentro directo que tuvieron los 2. Me quedé boquiabierta. Estaba hablando de 5 libros en lo que debían haber sido unos meses. Ni siquiera podía imaginar algo así. Y empecé a preguntarme qué tan grandes eran.
El volumen de páginas del que hablaba por día seguramente significaba que no eran libros pequeños. Tampoco parecía entender de dónde provenían estas historias, lo que las hacía aún más misteriosas y desconocidas. ¿Puedes contarme sobre ellos? Me miró con la mirada perdida y casi me arrepentí de haber preguntado. No es algo que la gente realmente quiera saber al final. Este pequeño experimento comenzó como una forma de escribir la próxima gran serie de fantasía. Cuando mi agente dejó de devolverme mis correos electrónicos hace unas 3 semanas, los últimos 2 intentos han sido únicamente para poder saber cómo termina. ¿Cómo terminamos? Nosotros. La humanidad. En última instancia, somos el premio por el que estas 2 criaturas luchan. Más específicamente, luchan por el derecho a subyugarnos y entretenerse con nosotros. Vemos sus batallas como nada más que el cambio de las estaciones, pero ellos las ven como nada menos que una guerra. Puedo decírtelo, pero no querrás saberlo una vez que termine. Ya no quería saberlo, pero ahora sentía que tenía que saberlo. Al final, mi curiosidad era más fuerte que mi miedo. Pasó las siguientes 10 horas contándome sobre la batalla entre el hombre verde y la dama pálida. Me contó sus extraños orígenes, su aparición y su exilio, cómo llegaron a este plano de existencia. Me habló de los Bradillo, los sirvientes de la dama pálida, y de los numerosos agentes del hombre verde. Me contó cómo este guerrero verde era adorado como una deidad pagana, cómo tomaba sus sacrificios, cómo buscaba a los que huían. Es gracioso cómo 10 horas pueden parecer media hora cuando alguien te está hablando de deidades ancestrales. Cuando la alarma de mi teléfono se disparó, recordándome que tomara mis medicamentos, me di cuenta de que eran las 6 de la mañana y el sol estaba saliendo. Timothy se levantó, revisó su teléfono y pareció darse cuenta de que había estado hablando toda la noche. Parece que me he pasado un poco de tiempo. Aquí tienes, lo prometido, dijo, sacando un sobre y dándomelo mientras se disponía a irse. Espera, le dije, dejando caer el sobre y levantándome temblorosamente del sofá. ¿Cómo termina? Se dio la vuelta y se encogió de hombros. Con suerte, lo sabré. Si es así, te lo haré saber. Entonces, se fue. No volvería a saber de él en otros 3 meses. Bueno, nunca lo volvería a ver, pero cumpliría su promesa. Me sentí mejor al final de la semana, mi fiebre se rompió y mis dolores de cabeza mejoraban cada vez más. Finalmente, obtuve una prueba negativa y comencé a buscar trabajo de nuevo. Tuve suerte. El bar de la calle estaba contratando y necesitaban a alguien para empezar de inmediato. Recientemente se les había permitido reabrir y el camarero estaba trabajando doble turno sin ayudantes de barra. Antes de darme cuenta, estaba limpiando mesas y llevando bandejas. Disfruté del trabajo, aunque no era algo que hubiera hecho antes, y se sintió bien volver a trabajar después de una ausencia tan larga. Luego, una tarde, me llevé una pequeña sorpresa. Estaba ayudando a mi nuevo jefe a abrir, encendiendo los televisores y preparándome para sintonizarlos a uno de los varios canales de deportes que a menudo teníamos encendidos. Cuando vi una pequeña nota en las noticias que me hizo detenerme. La vi hacia el final de la transmisión y el nombre en el artículo me hizo dejar de cambiar de canal. Y la ciudad lamenta la muerte de un escritor local, Timothy Corbin, quien murió por síntomas relacionados con el virus esta mañana en St. Grams. El señor Corbin, el escritor de la serie Ghost Grass, le sobreviven su padre y su hermana mayor. Los servicios se llevarán a cabo el martes para amigos y familiares. No podía creerlo. El tipo había estado en mi casa hace menos de un mes. ¿Lo había matado? ¿Había contraído de mí su enfermedad mortal? Tuve que sentarme. No sabía qué pensar. Mi jefe debió haber notado que algo andaba mal porque trató de enviarme a casa, preguntándose si todavía tenía algo de fatiga latente por haber estado enfermo. Le dije que estaba bien y volví al trabajo. Mientras trabajaba, me pregunté si había descubierto el final que estaba buscando. Obtuve mi respuesta en el correo 2 meses después. Un paquete me esperaba en la puerta. No había pedido nada y la dirección del remitente era de Samantha Dramen. Sin embargo, la dirección de entrega era la mía, así que lo metí y lo abrí. Dentro había un manuscrito atado con cordel,
sin título en la superficie. Encima del cuaderno había una nota mecanografiada de la señora Drummond informándome del propósito del paquete. Hola, mi hermano me pidió que te enviara esto si fallecía. Él insistió mucho en que se pusiera a tu cuidado. Todo lo mejor. Levanté el cuaderno, abriendo la primera página que llevaba un mensaje escrito con mano temblorosa. Encontré el final. Esperemos que te ayude después de que me haya ido. Llevaba cerca de 1 hora sentada mirando el libro, sin saber si debía leerlo o quemarlo. Si los seres de los que Timothy hablaba habían estado usando su cuerpo infectado como portavoz, no estoy segura de querer abrir mi mente a ellos. Este libro contiene la historia, el pasado, el presente y el futuro, y este conocimiento se obtuvo a costa de una vida. ¿Vendrán a infectarme si me someto a esta sabiduría arcana? Ese conocimiento me asusta más que un poco mientras vuelvo a poner el cuaderno en la caja y lo llevo a mi habitación. He decidido guardarlo en un armario por ahora. Hay cosas que es mejor dejarlas sin conocer.